Éntrale al debate de la reforma electoral en los foros de Parlamento Abierto. Resumen. Foro 2. Segunda vuelta en elección de titulares de poderes ejecutivos y legislativas. En primer lugar, tenemos que presentarle a quienes van a estar haciendo este análisis, desmenuzando las iniciativas, las intenciones que pudiera haber, pero también todos los elementos de en qué consiste la reforma electoral constitucional. Les presento con mucho gusto, vamos a comenzar de aquel lado. Él es Arturo Ramos Sobarzo. También les presento con mucho gusto, aquí a mi derecha, a Javier Rosiles Salas. Gracias. También con mucho gusto saludamos al doctor Jaime Cárdenas Gracia. Le presento a usted al doctor Jorge Aljovín Navarro. Me gustaría empezar con un diagnóstico, ajustándome al tiempo y a la brevedad de estos 5 minutos, y es que se ha dicho que la segunda vuelta sirve para legitimar y eliminar la carencia de esa legitimación que pueda haber en un gobierno producto de las elecciones, busca disolver las divergencias que hay después de un proceso electoral, pero como toda figura polémica tiene sus contrastes, hay que pensar en los aspectos positivos y negativos. ¿Cuáles son los aspectos positivos? Pues precisamente superar la carencia de legitimidad. Es un mecanismo que busca evitar o solventar la polarización que puede surgir después de un proceso electoral, ¿no? Y también se dice que es una figura que busca incentivar el acuerdo político. Hay, por supuesto, también aspectos negativos que hay que hacernos cargo de ellos, en el sentido que sus críticos señalan que se logran mayorías artificiales que obliga al electorado a decantarse por una de 2 opciones finalistas en esa segunda vuelta y que finalmente no necesariamente busca la adhesión del electorado que, digamos, no pasa esa segunda vuelta, a esa segunda votación y que al final del día no logra ese objetivo como tal. Es decir, hay aspectos positivos y negativos. Yo creo que el mecanismo de la segunda vuelta electoral no pasa por su mejor momento en América Latina. Los casos, sin ir muy atrás, tenemos ahorita casos muy interesantes que serían el de Perú y el de Ecuador, ¿no? Entonces, a mí me gustaría revisar esos casos porque la segunda vuelta, hay que decir una cosa, la segunda vuelta no está contemplada en la propuesta del presidente López Obrador. Y la razón es muy sencilla. La segunda vuelta no sería conveniente para las condiciones que vive actualmente, por ejemplo, un partido como Morena. Es decir, en ese sentido, la segunda vuelta, si yo fuera asesor del PAN o del grupo opositor, yo sí propondría la segunda vuelta, ¿no? Entonces, con eso, ¿qué quiero decir? Lo que estamos discutiendo aquí es una reforma al sistema electoral, o sea, a la manera en que se distribuye el poder. Ojo con eso. En algún sentido, ya aprobado el derecho, digamos, o las leyes, podríamos decir que tienen esta parte neutral, pero en el proceso de aprobación, me parece a mí que no tienen nada de neutralidad, ¿no? Entonces, yo creo que el derecho refleja claramente al grupo que está en el poder, y entonces hay que empezar diciendo esto. Esta propuesta no está planteada por Morena ni por el grupo del poder, porque me parece que sería un mecanismo que podría hacer que los grupos opositores ganaran la elección. Es más, para generar polémica yo diría, sería quizá el único mecanismo con el que la oposición podría ganarle a Morena en 2024. Mi punto de vista pues no es a favor de la figura, debo decirlo. Entiendo la pretensión de algunos partidos como el Partido Acción Nacional, que insistentemente, históricamente, no desde ahora, sino desde hace décadas, el Partido Acción Nacional ha insistido en la introducción de esta figura en el sistema electoral mexicano, pero yo no estoy de acuerdo con ella porque no favorece el pluralismo político, porque no garantiza el voto libre y auténtico, por su carácter artificial y porque se está entendiendo al sistema político en clave solamente representativa, o diría yo más bien elitista. No es una figura muy compatible con la democracia directa o con la democracia comunitaria. Además, como se dijo hace un momento, creo que hay que tomar en cuenta el tema del costo, ya voy terminando. Hay que entender que para que funcionara la segunda vuelta en México, el voto tendría que ser obligatorio, no mantenerlo como ahora, como prerrogativa,
sino el voto obligatorio, y habría que pensar la segunda vuelta, creo que es la pretensión del PAN, que funcionara o que se aplicara para la elección presidencial, pero también para la elección del Congreso, de ambas cámaras del Congreso, porque si solamente es para el presidente de la República, se producen los efectos negativos que señalaba nuestro compañero hace un momento, Javier Rosiles. Entonces, esa es mi postura sobre la segunda vuelta. Voy a ir a estos escenarios hipotéticos, por ejemplo, en el año 2006. Una de las elecciones más competidas de la historia. ¿Qué hubiera pasado si hubiera existido una regla expresa o una construcción jurisprudencial como existió en el procedimiento especial sancionador, que aquí no me dejará mentir el doctor Cárdenas, donde hubiéramos tenido un voto y una apertura total de los paquetes electorales, ¿no? Y no teniendo esta diferencia igual o menor al 1%. Creo que otra historia hubiera sido el voto por voto, casilla por casilla. Año 2012, también hablamos de una fiscalización en tiempo real. Como no se tenía esa fiscalización en tiempo real, no se pudo determinar un rebase de topes de gastos de campaña. Para los amigos en casa, básicamente que nadie puede gastar más allá del límite permitido por la autoridad electoral. Si hubiéramos tenido esa herramienta, no hubiera sido necesaria una segunda vuelta. Ahora vamos proyectándonos al año 2024, porque el año 2018 en esta mesa se ha dicho que hubo una amplia legitimidad del señor presidente de la República, no importando, reitero, los domicilios ideológicos que cada quien comparta. Creo que el punto medular es atacar estas situaciones básicamente a lo que se refiere cuáles son las problemáticas que tenemos. Una fiscalización en tiempo real, pero no solamente en tiempo real, que realmente vea cuál es el gasto que hay en tierra, porque los partidos políticos gastan en exceso. Creo que eso nos aseguraría no tener una segunda vuelta, sino condiciones de equidad de la contienda. Viendo hacia el futuro y escuchando estos argumentos, ¿hay algo más que agregar en pro de la segunda vuelta? Yo un poco por eso en la propuesta pensaría que si hay un triunfo electoral, no importando si obtiene la mayoría absoluta en una elección, y que además de eso hay una diferencia entre el primer y el segundo lugar de 5, 6 puntos porcentuales o 4 puntos porcentuales, eso evitaría la segunda vuelta. Me parece que incorporando reglas así no hace tan gratuita, ese es mi punto. Hacer que la segunda vuelta se vuelva tan constante en un modelo como el mexicano se vuelve problemático, porque yo un poco vengo desde la justicia electoral y conozco un poco cómo se desarrolla esto y se necesita tiempo. Un poco las propuestas que ha establecido el PAN, a mí lo que no me gustan es que, por ejemplo, hablan en otros años, en el 2009 por ahí, se hablaba que deberían de pasar hasta 5 domingos para hacer la segunda vuelta, ahora se hablan de 4 semanas. Es un tiempo muy corto para poder resolver todas las impugnaciones de la primera vuelta en el caso que se diera lugar a una segunda vuelta. Es decir, se vuelve muy complicado porque además hay los temas de fiscalización que ya se refería David y son procesos muy complicados que no podrían dejar de resolver. Esto también hay que verlo de manera integral, de manera holística, en el sentido de conectar con los demás elementos del sistema electoral mexicano, que es la justicia electoral y la fiscalización. La segunda vuelta, de hecho, ya se hizo en México, ¿no? Yo quisiera recordar el caso de San Luis Potosí. En San Luis Potosí, entre 1996 y 2005, las presidencias municipales, se trató este mecanismo en San Luis Potosí. ¿Y el resultado cuál fue? Que acabaron por desaparecer. Por 2 razones. Primero, por el gasto, que creo que es un tema que es muy importante para lo que estamos discutiendo. Y la segunda es que la gente dejó de participar, ¿no? O sea, la gente, la ciudadanía pues está ocupada en sus propias cosas y a veces se mete a temas políticos, a veces nada más, desgraciadamente, en las elecciones, ¿no? Entonces, para invitarla a votar en 2 ocasiones, el caso de San Luis Potosí, por ejemplo, demostró que a la ciudad no le interesa votar muchas veces, ¿no? Y ahí está un mecanismo, como decía el doctor Cárdenas, ¿no? A lo mejor el voto obligatorio. El tema de la segunda vuelta a mí no me convence porque lo que estamos generando son mayorías artificiales. Y yo prefiero que sí haya mayor pluralidad, ¿no? La segunda vuelta tiende a elitizar la vida política. Yo podría estar de acuerdo, en una hipótesis así extrema, con la segunda vuelta, si se fortalecieran al mismo tiempo los mecanismos de democracia directa, de democracia comunitaria, como dijo Aljovín, se fortaleciera el sistema de fiscalización,
si en la fiscalización a partidos, a candidatos, la colaboración entre autoridades, por ejemplo la UIF, la Fiscalía General de la República, la Comisión Nacional Bancaria, fuese obligatoria con la autoridad electoral. Yo creo que esos son los cambios, ¿no? El objetivo debe ser que en México tengamos elecciones libres, auténticas, equitativas, ¿no? Y tendríamos que preguntarnos si la segunda vuelta cumple ese objetivo. Me parece que no es un no concluyente, pero con las condiciones que tenemos al día de hoy no podríamos transitar a una segunda vuelta, porque creo que una de las fallas de origen, o si dijéramos los pecados de origen de las reformas electorales, es justamente lo que se ha señalado en esta mesa: concebir las reformas electorales fuera de un contexto o de una coyuntura. ¿Eso a qué nos ha llevado? Simplemente vamos viendo, para que la gente nos entienda en casa, con proyectos económicos que simplemente nos hicieron tener países ricos pero no desarrollados, países donde la democracia cuesta mucho pero no se atienden las necesidades de las personas en el día a día, que se pierden en las gélidas e indolentes curvas de la oferta y de la demanda. Y eso me parece que es lo que debemos entregarle a la gente: un proyecto republicano, una posibilidad de que discutan su reforma electoral, que se apropien de ella, y no solamente hablar de Estado de Derecho e instituciones, sino regresar al ciudadano como agente de cambio. Muchas gracias a usted, doctor, a ustedes, doctores, maestro. De verdad, muchas gracias por habernos ayudado a desmenuzar este aspecto. Cámara de Diputados. Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad.